Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Manuel y estoy aquí con mi amiga Bella. Hoy queremos hablar sobre algo muy importante en nuestros tiempos modernos. Bella, ayer recibí un mensaje muy interesante de mi primo Carlos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Wow Spoken Spanish. Manuel, cuéntame qué te escribió tu primo. Me parece que tienes algo emocionante para compartir con nosotros. Sí, imagínate que Carlos dejó su trabajo en la oficina. Ahora trabaja desde su casa, usando solamente su computadora y el Internet. Él dice que está muy feliz con este cambio. Qué interesante, Manuel. Cada día más personas trabajan en línea. ¿Y ustedes, queridos oyentes, conocen a alguien que trabaja desde casa? ¿Tal vez ustedes mismos trabajan en línea? Nos encantaría saber su experiencia. Bella, la verdad es que yo no entiendo muy bien cómo funciona todo esto. ¿Cómo puede una persona trabajar sin ir a una oficina? ¿Es realmente posible ganar dinero de esta manera? Claro que sí, Manuel. Hay muchos tipos de trabajos en línea. Por ejemplo, algunas personas enseñan idiomas a estudiantes de otros países. Solo necesitan una computadora con cámara y buena conexión a Internet. Ah, eso suena muy bien. Mi primo Carlos es diseñador gráfico. Él me dijo que ahora tiene clientes de México, Argentina y España. Todos los días se conecta con ellos por videollamadas. Exactamente, el mundo digital nos conecta con personas de todas partes. Oyentes, ¿les gustaría trabajar con personas de diferentes países? Piensen en las posibilidades que esto ofrece para practicar español. Bella, Carlos también me contó algo curioso. Él dijo que su horario ahora es muy flexible. Algunos días trabaja por la mañana, otros días por la tarde. ¿Es esto normal en los trabajos en línea? Sí, Manuel, la flexibilidad es una de las grandes ventajas. Muchas personas que trabajan en línea pueden organizar su propio horario, pueden trabajar cuando se sienten más productivos o cuando tienen más energía. Eso suena increíble. Yo siempre he sido una persona de la mañana. Me despierto muy temprano y tengo mucha energía antes del mediodía. Pero después de comer, necesito descansar un poco. Cada persona es diferente, Manuel. Algunos prefieren trabajar de noche cuando todo está más tranquilo. Y díganme, queridos oyentes, ¿ustedes son personas de la mañana o de la noche? ¿Cuándo tienen más energía para trabajar? Bella, tengo una pregunta importante. Carlos me dijo que necesita hablar inglés para algunos de sus trabajos. ¿Es necesario hablar varios idiomas para trabajar en línea? Es una excelente pregunta, Manuel. Depende del tipo de trabajo. Si trabajas con clientes internacionales, saber inglés u otros idiomas puede ayudarte mucho. Pero también hay muchos trabajos en línea solamente en español. Ah, qué bueno saberlo. Mi hermana María habla solo español y ella siempre me pregunta si puede encontrar trabajo en Internet. Ahora puedo decirle que sí es posible. Por supuesto, hay empresas en España, México, Colombia y otros países hispanohablantes que buscan personas para trabajar en línea. Pueden ser trabajos de servicio al cliente, escritura de contenido o administración. Bella. Otra cosa que me contó Carlos es que ahora ahorra mucho dinero. Antes, gastaba dinero en transporte para ir a la oficina todos los días. También compraba comida en restaurantes cerca de su trabajo. Tienes razón, Manuel. Trabajar desde casa puede ayudarte a ahorrar mucho dinero. No gastas en transporte, no compras comida afuera todos los días. Además, puedes cocinar tus propias comidas saludables en casa. Sí, y Carlos me dijo que ahora tiene más tiempo para hacer ejercicio. Antes llegaba muy cansado a su casa después de viajar en el transporte público por 2 horas. El tiempo es muy valioso, Manuel. Cuando trabajas desde casa, no pierdes horas en el tráfico o en el transporte público. Puedes usar ese tiempo para tu familia, tus hobbies o para cuidar tu salud. Oyentes, ¿ustedes cuánto tiempo pasan viajando al trabajo cada día? ¿Les gustaría tener ese tiempo para otras actividades? Cuéntenos en los comentarios qué harían con ese tiempo extra. Muy buena pregunta para nuestra audiencia, Manuel. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuáles crees que son las desventajas
de trabajar en línea. No todo puede ser perfecto, ¿verdad? Bueno, Carlos me contó que a veces se siente un poco solo. Antes en la oficina, hablaba con sus compañeros durante el día. Tomaban café juntos y conversaban sobre sus vidas. Esa es una realidad, Manuel. La interacción social es importante para muchas personas. Algunas personas que trabajan en línea se reúnen con amigos después del trabajo o van a cafeterías para trabajar y ver otras personas. Carlos también me dijo que al principio fue difícil concentrarse en casa. Había muchas distracciones, como la televisión, la cocina, su cama cómoda. Exacto. Trabajar desde casa requiere mucha disciplina. Es importante crear un espacio específico para trabajar, como una oficina pequeña o un escritorio en un rincón tranquilo de la casa. Bella, ¿tú crees que cualquier persona puede trabajar en línea? ¿O necesitas habilidades especiales? Depende del trabajo, Manuel. Algunos trabajos necesitan habilidades técnicas como diseño, programación o edición de video, pero otros trabajos solo necesitan buena comunicación y organización. ¿Puedes darme ejemplos de trabajos en línea que no necesitan habilidades técnicas muy avanzadas? Claro, por ejemplo, puedes ser asistente virtual y ayudar a organizar calendarios y correos electrónicos. Puedes escribir artículos o entradas de blog, puedes hacer transcripciones de audio a texto, puedes ser tutor en línea de materias que conoces bien. ¡Wow! Hay muchas opciones. Carlos me dijo que él encontró su primer trabajo en línea en una página web especializada. ¿Sabes de qué páginas hablo? Sí, hay varias plataformas en Internet donde las personas ofrecen sus servicios. Algunas son internacionales y otras están enfocadas en el mercado latinoamericano o español. Bella, tengo curiosidad. ¿Cómo funciona el pago cuando trabajas en línea? Carlos recibe su dinero por transferencia bancaria, pero me pregunto si hay otras formas. Buena pregunta, Manuel. Hay diferentes métodos de pago. Algunos reciben transferencias bancarias directas, otros usan plataformas digitales especiales para recibir pagos internacionales. También hay personas que cobran por proyectos completados. ¿Y qué pasa con los impuestos y los temas legales? ¿Las personas que trabajan en línea pagan impuestos como todos los demás? Sí, Manuel, es muy importante. Todas las personas que ganan dinero deben declarar sus ingresos y pagar impuestos según las leyes de su país. Trabajar en línea no significa evitar responsabilidades legales. Oyentes, si ustedes trabajan en línea o están pensando en hacerlo, recuerden siempre consultar con un contador o especialista en impuestos de su país. Las leyes son diferentes en cada lugar. Exactamente, Manuel. Es importante hacer las cosas correctamente desde el principio. Ahora, cuéntame más sobre tu primo Carlos. ¿Él está contento con su decisión de trabajar en línea? Sí, está muy feliz. Me dijo que los primeros meses fueron un poco estresantes porque todo era nuevo. Tuvo que aprender a organizarse y a buscar clientes. Pero ahora, después de un año, se siente muy cómodo. Es normal sentir estrés cuando empiezas algo nuevo. Cualquier cambio grande en la vida trae desafíos, pero con paciencia y dedicación las cosas se vuelven más fáciles. Carlos también me contó algo interesante. Él participa en grupos en línea con otros diseñadores gráficos. Comparten consejos, se ayudan con problemas técnicos y a veces colaboran en proyectos grandes. Eso es maravilloso, Manuel. La comunidad es muy importante, incluso cuando trabajas en línea. Estas comunidades ayudan a las personas a sentirse conectadas y a aprender constantemente. Bella, yo estoy pensando seriamente en buscar algún trabajo en línea como actividad extra. No quiero dejar mi trabajo actual, pero me gustaría ganar un poco más de dinero. Esa es una idea inteligente, Manuel. Muchas personas empiezan con trabajos en línea como actividad secundaria. Trabajan algunas horas por las noches o los fines de semana mientras mantienen su trabajo principal. ¿Tú crees que yo podría enseñar español en línea? Me gusta mucho hablar con personas de otros países y ayudarlas a aprender. Por supuesto, Manuel. Enseñar español en línea es una opción muy popular. Hay muchos estudiantes en Estados Unidos, Europa y Asia que quieren aprender español.
Solo necesitas buena conexión a Internet y paciencia para enseñar. Oyentes, ¿alguno de ustedes enseña idiomas en línea? ¿O están aprendiendo un idioma con un profesor en línea ahora mismo? Cuéntenos sobre su experiencia. ¿Es efectivo aprender así? Muy buena pregunta para nuestra comunidad, Manuel. La tecnología nos da tantas oportunidades de aprender y enseñar. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. Bella, tengo otra pregunta. Carlos mencionó algo sobre crear contenido en línea. Dijo que algunas personas ganan dinero creando videos o escribiendo blogs. ¿Eso también es un trabajo en línea? Sí, definitivamente. Crear contenido es otra forma de trabajar en línea. Algunas personas crean videos sobre cocina, viajes, tecnología o cualquier tema que les apasione. Si muchas personas ven su contenido, pueden ganar dinero. ¿Pero no necesitas ser famoso para ganar dinero creando contenido? No necesariamente, Manuel. Muchas personas tienen audiencias pequeñas pero muy dedicadas. Si tu contenido es bueno y ayuda a las personas, puedes ganar dinero incluso sin ser una gran celebridad. Eso es inspirador. Carlos también me dijo que conoce a una persona que vende productos hechos a mano por Internet. Ella hace joyería artesanal y vende a clientes de todo el mundo. Exacto, Manuel. El comercio electrónico es otra forma de trabajar en línea. Las personas pueden vender productos físicos o digitales sin necesidad de tener una tienda física. Bella, hay tantas opciones. Me siento un poco abrumado con toda esta información. ¿Por dónde debería empezar alguien que quiere trabajar en línea? Muy buena pregunta. Lo primero es identificar tus habilidades y lo que te gusta hacer. Pregúntate, ¿qué sé hacer bien? ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué problemas puedo resolver para otras personas? Entiendo. Entonces, si me gusta enseñar y hablar, podría ser tutor en línea. Si me gusta escribir, podría escribir artículos o contenido para blogs. Exactamente. El segundo paso es investigar qué plataformas o páginas web conectan a profesionales con clientes. Hay muchas opciones disponibles y cada una tiene características diferentes. Y el tercer paso, El tercer paso es crear un perfil profesional. Necesitas mostrar tus habilidades, tu experiencia y ejemplos de tu trabajo. Es como un currículum, pero en línea y visible para potenciales clientes. Carlos me mostró su perfil y se ve muy profesional. Tiene fotos de sus diseños, comentarios de clientes satisfechos y una descripción clara de sus servicios. Un buen perfil es muy importante, Manuel. Es tu carta de presentación. Las personas que buscan contratar a alguien ven muchos perfiles, así que el tuyo debe destacarse y mostrar claramente qué puedes ofrecer. Oyentes, si ustedes ya trabajan en línea, ¿qué consejos pueden dar a las personas que están empezando? ¿Qué fue lo más difícil para ustedes al principio? Excelente pregunta, Manuel. Nuestra comunidad tiene mucha experiencia para compartir. Aprendemos mucho unos de otros. Bella. Carlos también me habló sobre la importancia de la comunicación cuando trabajas en línea. Dijo que debe escribir muchos correos electrónicos y mensajes cada día. Sí, la comunicación escrita es muy importante. Cuando no puedes hablar cara a cara con las personas, debes ser muy claro en tus mensajes. Necesitas explicar bien las ideas y asegurarte de que todos entienden. Él también hace muchas videollamadas. Al principio se sentía un poco incómodo frente a la cámara, pero ahora ya está acostumbrado. Es normal sentirse incómodo al principio. Con la práctica, todo se vuelve más natural. Las videollamadas son importantes porque permiten una comunicación más personal que solo los mensajes de texto. Bella, una cosa más que me preocupa. ¿Qué pasa si alguien trabaja en línea y tiene problemas técnicos? ¿Qué pasa si el Internet no funciona o la computadora se daña? Esa es una preocupación válida, Manuel. Las personas que trabajan en línea deben tener un plan de respaldo. Por ejemplo, pueden tener datos móviles en su teléfono como Internet alternativo. También es bueno tener algún dinero ahorrado para emergencias. Carlos me dijo que invirtió en una buena computadora y en un Internet más rápido. Él dice que son herramientas de trabajo,
como un chef necesita buenos cuchillos. Exactamente. Invertir en buenas herramientas es importante. Una computadora confiable y buen Internet son esenciales para trabajar en línea. También es útil tener un buen micrófono y cámara si haces muchas videollamadas. Oyentes, ¿ustedes qué equipos usan para trabajar o estudiar en línea? ¿Tienen alguna recomendación de herramientas que les han ayudado mucho? Buena pregunta para nuestra comunidad, Manuel. Todos podemos aprender sobre herramientas útiles. Ahora, hablemos sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal cuando trabajas desde casa. Sí, Carlos mencionó esto. Dijo que al principio trabajaba demasiado porque su oficina estaba en su casa. No sabía cuándo parar de trabajar. Es un problema común, Manuel. Cuando tu casa es tu oficina, la línea entre trabajo y descanso puede volverse borrosa. Es importante establecer límites claros. ¿Qué tipo de límites? Por ejemplo, decidir un horario específico de trabajo. Cuando termina ese horario, apagas la computadora y no revisas correos de trabajo. También es bueno tener un espacio físico específico para trabajar que no sea tu dormitorio. Carlos ahora tiene reglas. No trabaja después de las 7 de la tarde y no trabaja los domingos. Usa esos momentos para estar con su familia y hacer actividades que disfruta. Perfecto. El trabajo es importante, pero la vida personal, la salud y las relaciones también lo son. No debemos sacrificar todo por el trabajo, incluso si trabajamos en algo que nos gusta. Bella, después de toda esta conversación, estoy muy motivado. Creo que voy a explorar opciones para enseñar español en línea como actividad extra. Me parece excelente, Manuel. Recuerda empezar poco a poco. No necesitas dejar tu trabajo actual. Puedes empezar con pocas horas a la semana y ver cómo te sientes. Sí, eso voy a hacer. Y oyentes, si ustedes también están pensando en trabajar en línea, les animo a investigar y dar el primer paso. No necesitan hacer cambios drásticos inmediatamente. Exactamente. Cada viaje grande comienza con un pequeño paso. Investiguen, pregunten, aprendan y cuando se sientan listos, empiecen con algo pequeño. Bella, ha sido una conversación muy interesante hoy. Hemos aprendido mucho sobre las oportunidades de trabajar en línea, las ventajas, los desafíos y los consejos prácticos. Sí, Manuel. Y recuerden, queridos oyentes, que el mundo digital ofrece muchas posibilidades, ya sea que quieran un trabajo completamente en línea o solo una actividad secundaria. Hay opciones para todos. Oyentes, si disfrutaron este episodio, por favor dejen un comentario. Cuéntenos sobre sus experiencias con el trabajo en línea. ¿Qué les gustaría saber más? Sus comentarios nos ayudan a crear mejores episodios para ustedes. Y no olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish. Creamos contenido nuevo regularmente para ayudarles a practicar español de manera natural y divertida. Cada conversación es una oportunidad para aprender. Antes de despedirnos, quiero preguntarles algo más, oyentes. ¿Cuál es su sueño laboral? ¿Les gustaría viajar por el mundo mientras trabajan en línea? ¿O prefieren la estabilidad de una oficina tradicional? Muy buena pregunta final, Manuel. No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada persona tiene diferentes necesidades y preferencias. Lo importante es encontrar lo que funciona mejor para cada uno. Bueno, Bella, creo que es momento de despedirnos. Tengo que ir a casa y empezar a investigar sobre plataformas para enseñar español en línea. Qué emocionante, Manuel. Te deseo mucha suerte en tu nueva aventura. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Wow Spoken Spanish. Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden practicar su español todos los días. Cada conversación, cada podcast, cada momento de práctica los acerca más a la fluidez. Exactamente. Y recuerden que aprender un idioma es un viaje, no un destino. Disfruten el proceso y sean pacientes con ustedes mismos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta pronto y sigan practicando.